César Ponce, a sus órdenes, su amigo pulquero. En esta ocasión nos da mucho gusto presentar al profesor Arturo Sánchez Barrera, gran amigo de nosotros, y al profesor Luis Manuel Monroy, excelente amigo y excelente cómplice en esto de la cultura del pulque, del pulque de los barrios y de la cultura popular de la Ciudad de México y sus alrededores, ¿verdad, maestro? Y alrededores planetarios. Bueno, pues nos encanta y tenemos el placer y la dicha de que nos van a platicar ahorita un poquito acerca de nuestras tradiciones de la quema del Judas y varios temas que se nos van a ir ocurriendo conforme pasa esta pequeña misión. Sin más preámbulos, los dejamos aquí con los maestros. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, pues hoy estamos aquí transmitiendo en vivo con las recomendaciones del gobierno de la ciudad de quédate en casa y con Susana, ¿qué, maestro? Distancia. Ah, perdón, yo creía que la del burro. Bueno, con Susana, distancia. Entonces, pues hoy tenemos como tema hablar sobre los Judas, la quema de Judas, que tiene que ver con el pulque. Otro tanto, pues yo quisiera recordar antes de presentar, bueno, primero vamos a presentar al profesor Monroy, Luis Manuel Monroy Escobar, es cartonero, es narrador oral escénico, es guía de turistas, es promotor y gestor cultural, es artista y promotor del arte popular, es conferencista, entre otras pequeñas cosas, ¿verdad, maestro? Bueno, pues hoy él nos va a platicar sobre esta gran tradición que es la quema de Judas. Y antes de iniciar, pues yo quisiera recordar que hoy es el natalicio hoy hace muchos años, 10 de abril, murió, o más bien fue asesinado el general Emiliano Zapata. Entonces, pues, donde quiera que esté, un gran abrazo a nuestro revolucionario Emiliano Zapata. Y bueno, pues el maestro... Si me permites, Arturo. Claro que sí. Muy importante recordar al general Emiliano Zapata. Son 101 años de su sacrificio, de su asesinato. Y creo que está muy a cuento, porque es la primera vez que, desde que tenemos memoria, o desde que inició realmente, esta pasión de Iztapalapa, y vean que estoy metiéndome al pulso del día, está haciéndose representada a puerta cerrada. Otra vez, hoy sí debemos estar tomando esto en serio, es una realidad que nos toca a esta generación, no la mía, creo que es la generación, yo ya vamos de salidita algunos, pero estas generaciones están viviendo esto inédito y la gente de Iztapalapa está resolviendo a puerta cerrada su representación. Es importante porque nunca se ha interrumpido, ni siquiera lo más cruento de la Revolución Mexicana pudo interrumpir aquello, y quiero traer aquí a colación la efeméride venturosa, muy rica, de que estando en plena revolución, siendo Iztapalapa un pueblo zapatista, está ahí un cuartel del general Zapata, y acuden los lugareños, acude la gente de los 8 barrios de Iztapalapa, y solicitan no tanto el permiso, ellos son dueños de su comunidad para hacer la representación, pero en términos de esa época de pobreza, de no tener elementos, piden hasta cabalgaduras, y accede la guarnición zapatista de Iztapalapa, y se representa, no se corta, se representa la pasión de Iztapalapa con una modalidad diversa, por eso la traje hoy a colación. La diversidad que nos toca a nosotros, a nuestra generación, es verla a puerta cerrada, no en espacios abiertos. Tiene la riqueza de volver a utilizar la capilla abierta, la que hacen los frailes desde el siglo XVI para ese tipo de cosas. La modernidad la llevó al Cerro de la Estrella, a las avenidas, a las calles, pero hoy esta contingencia la mete otra vez a la capilla abierta. Y quiero meramente recordar, en honor al general Zapata, que fue su caballada, la caballada del Ejército Libertador del Sur,
acantonado, la porción acantonada en Iztapalapa, la que presta cabalgaduras para que luzca la representación de la gente de Iztapalapa, aún en lo más cruento de la revolución. Es importante porque los zapatistas respetaron ello, lo apoyaron. Hoy esta circunstancia también lo tuvo que respetar y los pueblos están ahí, a puerta cerrada, es cierto, pero manteniendo una tradición. Muchas gracias, maestro. Y bueno, siguiendo con nuestro tema, ¿qué tiene que ver el pulque con la quema de Judas? Y bueno, ¿desde cuándo tenemos esta tradición? ¿Y qué significaba todo esto para nosotros los mexicanos? Bueno, primero que nada, creo que tenemos que ubicar el asunto de, no tanto la quema de Judas, porque finalmente la quema de Judas es un pasaje, solo un pasaje de un todo, que es a la vez solo una parte de otro gran todo. El país, a partir del siglo XVI, abraza la fe católica, o bueno, se le impone la fe católica. Ahí son las visiones, ¿no? La invasión española es evidente a cualquiera en la época. Si no tengo el control territorial a través de que la gente empiece a razonar, a pensar como yo, si la mentalidad hispana no se arraiga en estas tierras, así lo pensaban, jamás seremos dueños absolutamente de nada. Es obligado a la corona española de aquel tiempo, es decir, a una potencia mundial, ahí ya hablamos de mundial. No perdamos de vista una de las cartas de relación de Hernán Cortés, la segunda posiblemente, lo pierdo ahora en directo, haciendo loas al rey de España para congraciarse con él, una vez conquistados esos territorios, se atreve Cortés a escribirlo, habrá que buscar ahí las cartas de relación, y él dice, letras más, letras menos, gracias a lo que mi espada, nuestro valor ha conquistado en estas tierras, podemos proclamarle hoy como el primer soberano del globo terráqueo. Digamos entonces que con esa expansión, esa invasión, vamos a llamarla desde acá como mexicanos, esa invasión del imperio español abre esa globalización, que hoy finalmente estamos viviendo un capítulo de un virus globalizado. O sea, no estoy fuera del tema, estoy diciendo dónde empieza esa globalización que hoy tiene una forma específica en nuestra tierra. Bien, era necesario catequizar. El fraile, con toda su agudeza, porque no era cualquier persona, no eran improvisados, eran verdaderos universitarios, eran universitarios de las universidades europeas, muchas de ellas incluso habían sido fundadas en el mundo árabe, antes de la Reconquista. Es decir, los grandes conocedores, los grandes sabios, la sabiduría de aquellos tiempos, siglo XV, siglo XVI, había cristalizado en las universidades. Y gentes como Bernardino de Sahagún, Joseph de Acosta, venían de esas universidades europeas, que era lo mejor de lo mejor en la época, y tienen la misión espiritual, sobre todo, de arraigar la fe católica en estos territorios. Van a buscar las maneras más adecuadas, más certeras. Son hombres, uno cuando los piensa en el siglo XVI estaría pensando en lo vetusto, en lo arcaico, en el oscurantismo de aquella época, y sin embargo eran gente con una lucidez muy grande. Sus planes de trabajo para la Nueva España, no solo la Nueva España, para toda la América, bueno, y si pienso en las Filipinas, otra vez, el plan global de un imperio busca las mejores técnicas. Conocen, logran compenetrarse con los naturales de nuestra tierra y ven su gran inclinación por la música, por la poesía, por el teatro, y dicen, por allí es el camino con estos naturales. Van a estar representando acá algo que también en Europa había tenido su función, los autos sacramentales, es decir, algo que ya habían ellos experimentado, vivido, que tenía tiempo de ver frutos en la misma Europa, va a ser trasladado acá, no trasladado, no es una forma mecánica, es decir, va a ser adaptado, va a ser construido, reconstruido en la Nueva España para que propicie la catequización. Bueno, a la par de la castellanización. Digo a la par porque en un mundo todavía no hispano, ellos deben estar haciendo ya representaciones, los autos, vamos a llamarlas así, autos sacramentales, para ilustrar, dirían ellos, a estos naturales sobre la vida, los milagros, la pasión, el nacimiento, la muerte, la resurrección de Jesús. Es el personaje fundamental del cristianismo.
Ellos echan mano entonces de la música, del canto, del teatro, de la representación, en los espacios abiertos públicos, que ya Mesoamérica, nuestra gente, usaba las plazas para este tipo de actividades, y ellos van a tomar esto, y de ahí van a venir cosas, bueno, desde los villancicos, tocotines, cuando llegan incluso a adaptarse, a tomar la forma de la lengua náhuatl, y bueno, el teatro. Utilizan el Claro, arte, claro, el para arte, formas, expresiones artísticas, decía yo, un pequeño recuento, disciplinas. música, canto, actuación, etcétera. A menudo ni siquiera hablada, eran los llamados coloquios, Ujú. porque finalmente están ellos trayendo una serie de ideas, una historia completa desde la cuna, bueno, aún antes de la cuna, porque todo el asunto de la pastorela son las vicisitudes de José y María para el nacimiento de Jesús. Es decir, ellos van a contar la historia de Jesús desde antes, bueno, desde su concepción, con la anunciación del arcángel. Pero también tienen que narrar como un pasaje muy importante la pasión, la muerte y la resurrección. Y allí estamos ya en la Semana Santa. Ellos van a estar haciendo entonces obras teatrales donde los propios naturales van a ser los personajes que actúan. Los que dicen parlamentos, los que dicen diálogos o no los dicen. Queda un vestigio muy bello, por allí habría que darse una vuelta. Cuando sea posible en estos días hay que estar con tranquilidad, hay que acatar, bueno, entender, más que acatar, creo yo, entender los planteamientos de los que saben para nuestro mejor resguardo y una vez entendidos, sujetarnos a ellos. Pueden ser muy acres, pero creo que hay que hacerlo. Cuando haya posibilidad, demos la vuelta a Cuernavaca. La catedral en el mero corazón de Cuernavaca conserva allí al borde del atrio, en un muro muy elevado, una pequeña baranda, queda por ahí una tribuna donde se sabe, en el atrio en este día se estaba representando la muerte de Jesús, había actores en escena, era una actividad tan realista, la cuentan tan realista, que bajo la túnica no era un Cristo como hoy al ser crucificado con solo el cendal así atlético, era otra concepción, era otro mundo, estoy en el siglo XVI, el Cristo aún en su crucifijo era con túnica, como un recato de la época, pero bajo esa túnica a la altura del pecho, una vejiga quizá de cerdo con pintura roja. De modo que la lanzada de Longinos al punzar la vestimenta hacía brotar verdaderamente, así dramáticamente, trágicamente. Ahí estamos pensando en un momento teatral importante, a ojos de la gente de Mesoamérica, cómo brotaba con esa lanzada la sangre de Jesús. Y evidentemente que esto no tiene parlamentos, sino que hay esa tribuna que se guarda allí, es un vestigio importante allí en Cuernavaca, donde un narrador, un fraile que ya había aprendido náhuatl, vean qué interesante, antes de castellanizar, se nahuatlizaron, aprendieron ellos la lengua del bueno, y el purépecha, por supuesto, y el tenec, y las lenguas de acá era necesario saberlas. Culhuacán guarda el primer seminario de lenguas de América, el antiguo convento agustino de Culhuacán. Ellos iban ahí, aprendían el purépecha para poder ir a Michoacán, en fin, me voy por las ramas. Digo, se da la secuencia de la pasión allí en Cuernavaca y un narrador en lengua náhuatl explica a los asistentes, al atrio repleto de los naturales, lo que está ocurriendo. Hablo de esto porque es muy importante, la pasión como un auto sacramental, no en el sentido y sabor europeo, adecuado a las condiciones del lugar, incluso dicho en la lengua original. Hoy, por ejemplo, es importante. Hay quien está exigiendo que los mensajes de la problemática que vivimos en nuestras ciudades y pueblos se traduzcan local, regionalmente, a las lenguas originarias. Si no, la gente de los pueblos donde no se domina el castellano no va a saber qué ocurre. Es una exigencia hoy de nuestro tiempo que el fraile del siglo XVI conoció y se nahuatlizó, aprendió las lenguas de la tierra y las utilizó en estos autos sacramentales. Lo digo porque con este tipo de vestigios queda claro que la llegada de la pasión de Cristo a México es en ese siglo XVI y que van a aparecer ahí toda la pléyade de personajes, por supuesto los apóstoles, por supuesto María, por supuesto Magdalena, qué decir de Jesús, y su antagonista, Judas. Quizá no es el momento de repasar todo el asunto de la pasión, saber que existe Judas y saber que parte importante, medular del auto sacramental, es decir, si el bien sucumbe, Cristo muere, pero va a resucitar. La resurrección es el verdadero milagro.
no tanto la muerte. El verdadero milagro es la resurrección. Y se diría, está planteado, cuando resucita Jesús, que bueno, ya popularmente era en esta ciudad a las 10 de la mañana que se abría la gloria, en una misa solemne, interesante para nuestra ciudad, y creo que sucedía en Puebla y en otras. Aún las campanas durante la Semana Mayor quedaban mudas, no podían tañerse los bronces. He ahí el momento para las matracas. Se llamaba a los servicios religiosos con matraca, con la voz de la matraca, porque aún las campanas guardaban el luto, la solemnidad a la muerte de Jesús. La Semana Mayor tiene campanas mudas, se llama a los servicios religiosos con matraca, y la matraca juega ese papel. ¿Por qué digo todo esto? Porque el antagonista, Judas, tiene que ser también presentado, también comprendido, también entendido en el auto sacramental, y por supuesto la resurrección de Jesús se va a dar ese sábado a las 10 de la mañana y vuelven las voces de bronce de las campanas. Es fiesta, es regocijo, se abre la gloria, y se diría en alguna línea religiosa. Y todos los hombres y mujeres justos, incluso diríamos santos, que los hubo y precedieron a Jesús, no podían entrar en la gloria estaba cerrada, es precepto religioso católico. La gloria se abre cuando por delante de todos estos hombres y mujeres que durante milenios habían existido, es decir, Moisés, Abraham, digo por decir los más conocidos, no estaban en la gloria. Hasta que, encabezados por Jesús, el sábado de gloria, una vez que resucita de entre los muertos, abre la gloria y todos ellos acceden. Por eso los bronces de la ciudad, de las iglesias de la ciudad, recobran su voz. ¿Me puede decir el tiempo? Porque si la Biblia dice que resucitó al tercer día, ¿por qué en esta semana de Pasión de Cristo muere o sacrifican el día viernes y al otro día, el sábado, a las 10 de la mañana, dice usted, se abre la gloria? ¿Por qué no encaja ese tiempo? Bueno, esa reflexión muy importante. Vamos a establecer, es en el año 62, el Concilio Vaticano, que tuvo dos momentos de reunión, pero bueno, el saldo final del Concilio Vaticano II establece precisamente esta corrección. Estoy diciendo entonces que mi generación, bueno, como infante de los años 60 de la Ciudad de México, la gloria se abre el sábado a las 10 de la mañana. Y nadie objeta que de un día para otro, que sean 2 días, era tan solemne como que suenan los bronces, hay que estar en el atrio, en la iglesia, hay que recibir la bendición del agua y la quema del Judas. Nadie lo objeta, nadie lo cuestiona durante centurias. El Concilio Vaticano II, en ese año 62, pone a discusión el tema y efectivamente dicen, si resucita el sábado, no se cumplen los 3 días. Claro. Y entonces deciden cancelar, ¿sabe la palabra cancelar? El sábado de gloria, instituyendo el domingo de resurrección. ¿Por qué es importante en esta mesa que estamos platicando? Porque los Judas se quemaban el sábado a las 10 con la apertura de gloria. Mientras Jesús resurrecto abre la gloria, entra a la gloria seguido de todos los hombres y mujeres justos de todas las épocas, su antagonista, el mal, encarnaría el mal, está siendo quemado. Ahí se está ejecutando un acto de justicia, ¿sí? El Concilio Vaticano dice, no opera porque no puede ser al segundo día, sino al tercero. Se instituye el domingo de resurrección, y para países como el nuestro, donde los autos sacramentales dejaron, yo pienso que en la memoria de la gente, lo que toma Iztapalapa para el siglo XIX, estaba ya sembrado desde el XVI. No estoy desmereciendo a nadie, no estoy descalificando a nadie, es muy loable que ellos lo hagan, lo hayan hecho, sobre todo el motivo por el que lo hicieron. Y no solo Iztapalapa, también he conocido lo que se llama en Coajimalpa las 3 caídas. No reúnen 5 millones de personas en sus calles, reúnen solo 1 millón, bueno, pero 1 millón de fieles en Coajimalpa. Y digo Coajimalpa como tiene que haber otros eventos, digo, la Marcha del Silencio en San Luis Potosí, todos los encruzados de Tazo, hay una infinidad, una variante, todo un caleidoscopio de formas donde ese auto sacramental originario se expresa. ¿Qué pasa en esta Semana Santa con las pulquerías,
con las carnicerías que en esa semana tampoco se come carne. Claro. ¿Qué pasa en este lapso? Sí, aquí es importante, muy importante recordar. La tradición de la vigilia, todavía hoy, bueno, antier, tuvo que haber un operativo considerable en Jamaica por el conglomerado de gente que estaba yendo a comer pescado. Porque la tradición de la gente de nuestra ciudad, de se respeta la vigilia, no se come carne, bueno, carne roja, hizo que la gente fuera a formar la aglomeración de comprar pescado en la viga. Y fue menester un operativo para culminar. Creo que no hubo mayor problema, pero estoy diciendo, es una tradición viva aún en tiempos de coronavirus, bueno, de COVID-19. Está viva esa tradición de la vigilia. Y entonces, lo típico para nuestra ciudad, quiero pensar en Guanajuato, quiero pensar en Guadalajara, en Monterrey, en todos los lugares. Si no se come carne, hay un negocio de barrio, de pueblo, que tiene que cerrar. Prácticamente la Semana Mayor no hay venta de carne, se cierra la carnicería y por respeto, por recato, por recogimiento espiritual, las pulquerías también cerraban. No había edictos, no había norma, ni siquiera de carácter moral, religioso, que dijera ciérrese la pulquería, pero de manera natural la gente sentía una semana de meditación espiritual, de acercamiento familiar. Era un tanto un quédese en casa y en casa de Dios. Digo, platicando de hoy el asunto de quédese en casa. Se van a cerrar las pulquerías porque allí, al ser un lugar donde la vida fluye, donde la alegría se estanca, donde hay que celebrar, donde hay que conmemorar, evidentemente que en el consumo, no tanto el consumo de la bebida alcohólica, que está ahí, tampoco vamos a decir que no es cierto, pero esa convivencia, la afabilidad, la cercanía de unos y otros y otras, hace que sea un punto de bullicio, de jolgorio, de alegría, que podía ser disonante con ese luto de la Semana Mayor. Entonces digo ahí, sin haber una norma escrita, por un recato, que eso era como muy tomado en cuenta por la gente del barrio, del pueblo, al dueño del expendio, al jicarero. Bueno, es tan religioso, tan meticulosamente religioso como yo, que cierra su establecimiento, respeta la Semana Mayor. De modo que entonces durante la semana tengo la carnicería cerrada, tengo la pulquería cerrada, y finalmente tiene que hacerse algo. Lo que cuentan algunas crónicas, bueno, se le daba una pintadita al exterior, al interior de la pulquería, se volvían a pulir los pisos, muchos de ellos todavía de duela, se volvían a repintar, se volvía a conseguir el acerrín nuevo, se limpiaban mostradores, se acomodaban, había mucho mobiliario de madera que podía desvencijarse, se reparaba, se lavaban a fondo muchas de las barricas, es decir, se hacía todo un trabajo, un cuidado en el establecimiento, en un momento donde al no tener parroquianos se prestaba. Era el trabajo profundo, restablecer profundamente el negocio, sí, porque era un muy buen negocio, y llegando el sábado, decía un profesor, tenían que recuperar su clientela. Yo digo, un establecimiento como la pulquería tiene una clientela fija, permanente, sobre todo en aquellos siglos, en aquellos años. Pero era el motivo de la fiesta. Estoy leyendo hoy esa Semana Mayor como un ciclo donde la pulquería cierra. Su corte no va a ser el Año Nuevo, no va a ser el 25 de diciembre. Su corte, como un ciclo que se cierra anual y lo tiene el pulquero, el jicarero, tatuado en su piel, es la Semana Mayor. Se va a cerrar, hay corto ciclo. Y voy a iniciar otro. Y lo tengo que iniciar en grande, con bombo y platillo. Casi lo que nos narra Chava Flores de la inauguración de una nueva. Él habla cómo se inaugura una pulquería. Entonces quiero, si alguien puede escuchar la canción, escúchela. Ese era el jolgorio de volver a abrir la pulquería el sábado de gloria. Era como reinaugurarla. Se repintó el rótulo, se arregló el salón, en fin, todo es nuevo, es un ciclo nuevo. Es decir, el jicarero, el negocio mismo, está asignado por ciclos anuales, como prácticamente toda la vida humana. Y entonces el sábado de gloria es un parteaguas. Ese fue el año pasado, comienza otro, y hay que abrir en grande. Y bueno, se dice claramente, se contrataban señoras, no dentro, conozco que era muy riguroso en aquellos días, el salón es para varones. Hay un pequeño departamento para mujeres, o a veces solo una ventana hacia la banqueta donde se expende a mujeres, no hay acceso al salón.
si la que va a hacer quesadillas, la que va a hacer sopes, bocadillos mexicanos, es dama, no puede estar en el salón. Entonces, en las puertas de la pulquería se contrataba alguna señora que hiciera bocadillos que iban a ser sufragados, pagados por el dueño del establecimiento y regalados a los que acudían. Había que tener, por supuesto, el Judas colgado y adornado previamente. No solamente la parte de cartonería, por aquí trajimos unas paráfrasis muy pobres, máscaras de cartón, en fin. Hemos visto, al menos en fotografía, no niño del siglo pasado, no las vi en persona, digamos, Judas de 7 metros, como los que luego hizo el mismo Diego Rivera, ¿no? Como los que hacía Pedro Linares, bueno, sus descendientes siguen haciéndolos, ¿no? Quizá no de 7 metros, sí de buen tamaño. Digo esto porque entonces la pulquería tenía la fritanguera, y ya tenía el Judas colgado, y era promesa de regalos. Por acá nos estaban ilustrando claramente cómo había Judas donde incluso se incorporaban vales, con las medidas propias de la época, que si una catrina, que si un tornillo, y todos a buscar entre las cenizas del Judas el vale para canjearlo, porque pues, era no solo el bocadillo, algunos tragos gratuitos también eran obsequiados. Era muy considera usual. como un ritual. Es un ritual de Año Nuevo, es un inicio de Año Nuevo. Digo, los chinos tienen su Año Nuevo, bueno, yo digo es el Año Nuevo del jicarero. Habríamos de tratar de establecerlo otra vez. Es el Año Nuevo del jicarero. Bueno, pero se consideraba otra población muy importante. Chava Flores lo dice con sorna, porque Chava Flores, bueno, y vaya un saludo para Chava, estamos en el centenario de su nacimiento. Chava Flores, él lo decía de viva voz, lo escribió con su puño y letra, decía, ¿por qué atender a los niños? Chava Flores con su picardía dice, son los clientes futuros. Y el dueño del establecimiento no puede perder la vista a los que van a ser sus consumidores a futuro. Sin embargo, hay otra línea que a mí me ilustraba una señora de allá del pueblo de Culhuacán, ya entrada en años, hace 20 años ya tenía 65. Y me decía la señora Martínez, yo era chiquilla, maestro, y en mi casa me mandaban con el jarro a comprar el pulque, y yo quería que me mandaran, porque como yo era la niña de la casa, tenía que ir a comprar el pulque, y en la pulquería tenían trastecitos, cazuelitas, otros de vidrio que nos regalaban, dulces, golosinas, y había casas donde los muchachitos iban, de modo que con toda capacidad del pulquero, el jicarero, el dueño del establecimiento, hacía una compra en cierto volumen de juguetes para los niños, porque el niño era el que venir, y decía doña Galdina Martínez, su nombre doy, decía, yo iba con mi abuelita, abuelita, ¿y no quiero otro pulque? Eran los niños que urgían a la abuelita, al abuelito, al que no iba a la pulquería, para que pidiera otro viaje, porque entonces por cada viaje que daba el niño, eran juguetitos que le regalaban. A los varoncitos, las llegué a jugar yo mismo, pistolitas, revólveres casi diminutos, de arcilla, de barro, pero para uno era el juguete maravilloso, y las niñas, juguetitos, cazuelitas, de manera entonces que esta fiesta, yo le quiero llamar ahora el Año Nuevo del Jicarero, contemplaba a sus parroquianos con bocadillos, con pulques que salían de los premios del Judas, y aún a los niños con juguetitos regalados. Pero el Judas no solo tenía vales, el Judas tenía que llevar, yo así los conocí, porque no grandotes, pero sí los vi, una pastilla de jabón amarillo pegada en este hombro, por acá 4 sombreros que habían regalado, por acá colgando un rebocito, por acá una chamarra, por acá unas latas de sardina. Es decir, vamos a pensar el Judas como una escultura. Los europeos tienen otra historia y todo lo que ven acá dicen que es surrealismo. Ellos lo colocan fuera de la realidad, pero para nosotros esto no está fuera de la realidad. Esto es nuestra realidad. Ese Judas, ese artefacto de 7 metros, hecha una escultura totalmente pintoresca, dirían los ajenos, ese diablo colorido, que ya es una escultura loable por sí misma, se enriquecía. Cuando el cuetero le plantaba cohetes en la panza, cohetes en las nalgas, cohetes en los tobillos, cohetes en los cuernos, cohetes en las orejas, y conectaba con mechas de papel colorido, el cuetero hacía crecer la escultura. Y no era escultor, era solamente el artífice del fuego artificial. Sin embargo, enriquecía aquello que el cartonero había hecho. Pero los regalos, piensen en esa figura, el diablo colorido enorme, con mechas por todos lados,
y el rebozo por acá, y sombreros en la cabeza, y un jabón por aquí, y unas latas por allá, y un anafre por un lado, y un sartén por el otro. No le ponían cazuelas y eso que se podía romper. Pero todo aquello, cuando el Judas estallara, eran regalos que también había pagado el dueño del establecimiento para toda la gente que acudía a la quema. Y nos ilustraban, y no quedaba en Judas. Había algunos que se alcanzaban la puntada también de poner palo encebado. Otro pretexto para hacerle regalos a la gente. Es decir, es una fiesta de regalar, de dar, de encontrarnos, de alegrarnos, que va, digo yo hoy, mucho más allá del negocio. Era negocio, de negocio se vive, pero era más allá del negocio. Era consentir a una comunidad, encontrarse con una comunidad. Ahora, ¿por qué si es la quema de Judas y no hacen un muñeco de Judas, sino simplemente son diablos? Bueno, decimos que el auto sacramental, que la fe católica, cristiana, se viene arraigando en el país, y lo sabemos, Judas es el antagonista de Jesús, es el apóstol. Quizá para grabar el asunto tendríamos que estarlo diciendo. Se le reconoce como el tesorero del colegio apostólico. Pensemos, es decir, habrá que pensar tesorero, se entiende que la hermana pobreza me va a corregir hasta el Papa Francisco. Digo, oiga, pues si me puse Francisco por la pobreza y ahora resulta que el colegio apostólico tiene un tesorero, bueno, algunos fondos y algunas cosas tenían que tener para moverse. Se reputa entonces a Judas Iscariote como el tesorero, ¿sí? El colegio apostólico también, digámoslo, no eran los 12 más conocidos. Hay quien lo establece hasta 72, donde se incluyen damas, no solo varones. Son 12 los más cercanos. Hasta el psicólogo moderno dice, el más amiguero de los amigueros, así, amigos entrañables alcanza a coleccionar 12. Pareciera un número no cabalístico, no es místico, no es metafísico. La psicología moderna dice, la capacidad de interactuar profundamente con seres se acota, pareciera que se acota, incluso en estudios modernos, en 12. De modo que los 12 apóstoles, 12 varones más cercanos, no acotan ese colegio, sino que va más allá. Dentro de ellos el tesorero es Judas. Y la paradoja es, siendo el tesorero por 30 monedas vende al maestro, se está rubricando el pecado de ambición. Debe ser vencido. Pero estamos evocando, cuando se hace el diablo, el enorme diablo de papel, de cartón, no al antagonista de Jesús, porque finalmente Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, y Dios tuvo otro antagonista, Luzbel, en el principio de los tiempos, ya Dios, el que luego, a través de Jesús, es Dios en la tierra, Sí. tuvo un antagonista que es Luzbel, el demonio, el diablo, Belcebú. Se enfrentan, es vencido, y allí el auto sacramental prefiere no la túnica, no al apóstol barbado, sino la efigie de ese Belcebú, de ese Luzbel antiguo, para ponerlo. No vamos a cerrar para el cartonero en que solo hace diablos coloridos. Daré la nota, hay una antigua película mexicana donde Emilio Tuero, nada más para que establezcan qué tan antigua puede ser la película, ya representan a Judas como el antagonista en amores del personaje en la pantalla. De modo que Judas puede ser ese diablo, pero puede ser cualquier otro personaje, incluso chusco o pintoresco.